RCR, la red que comunica y une al Perú. El tema del aumento del sueldo mínimo vuelve nuevamente al debate. Ya se ha precisado, hemos escuchado hoy al ministro de Economía, al señor Oscar Graham, señalando que sí habría un espacio para discutir y concretar un aumento del sueldo mínimo, incluso ha dado la cifra 1.025 soles, tal como lo ha propuesto el ministro de Trabajo. Vamos a ver y vamos a analizar este tema para ver la opinión y escuchar del señor Román Miu, que es coordinador de la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES. Señor Miu, muy buenas tardes, gracias por este contacto con Enlace Regional. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Gracias por la invitación, Lizardo. A usted, señor Miu. La pregunta era, señor Miu, ¿qué le parece esta propuesta y este debate que nuevamente se da en lo que respecta al aumento del sueldo mínimo vital a las micro y pequeñas empresas del país? ¿Cómo les afectaría? ¿Están de acuerdo? Por favor, explíquenos. Bien, primeramente lo que queremos nosotros dejar claro que ni el Consejo de Ministros ni el Ministerio de Trabajo es el ente que debería definir o poner los techos para la remuneración mínimo vital. Hay ya una institucionalidad para eso, que es el Consejo Nacional de Trabajo. Este ente está los trabajadores, los gremios empresariales y el Estado a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, y este es un acuerdo, digamos, de muchos años, y de ahí debe nacer, digamos, cualquier propuesta sobre la remuneración mínima vital. Ahora, a su pregunta, mire, el tema es que nosotros como empresarios vemos una cosa muy importante en estos momentos. Pueden poner el sueldo mínimo. Quisiéramos que el sueldo mínimo sea mucho más que el que está, porque esa es una aspiración de los trabajadores. Pero el problema está que si nosotros imponemos un monto así, en una forma antitécnica, lo que va a ocurrir es que las micro y pequeñas empresas inmediatamente va a sentir que esos montos va a ir contra la productividad, y también va a haber un riesgo muy grande, y como ha ocurrido en otros momentos, de que como la micro y pequeña empresa no va a poder solventar los nuevos montos, entonces lo único que va a quedar es cerrar. Entonces, al cerrar, quedarían muchos trabajadores ya sin su puesto de trabajo, y además empujaría a otro grupo de ir a la informalidad. Entonces, hoy en día, ¿por qué existe un 80% de informalidad? Es porque justamente las legislaciones laborales no promueve el trabajo, más bien lo empuja hacia la informalidad. Y ese es el motivo de esta alta tasa de informalidad que existe en el país. Ahora, señor Miu, escuchábamos al ministro, como le repito, y él ha precisado que en la actualidad sí existiría el espacio para este incremento, ¿no? Es una fórmula en función, ha dicho, a la inflación y a la variación de la productividad. ¿Es así? ¿Usted qué opina como representante de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, nosotros como gremio discrepamos de ese digamos, de ese concepto o de esa determinación que acaba de mencionar, porque la micro y pequeña empresa en este momento está sufriendo una crisis muy grande, una crisis económica muy grande. La pandemia nos ha hundido mucho más. Hay el 50% de empresas que ha salido del mercado, ¿no? Éramos 2.400.000 empresas formales. Eso que ni contamos los informales, porque con los informales sumamos cerca de 5 millones de empresas.
pero ya el 50% ya no está en el mercado. Entonces, ese 50% que ya no está en el mercado ha creado un problema de que hay 5 millones de personas que han perdido su puesto de trabajo. Entonces, en vez de que el gobierno esté pensando en cómo promover mercados para la micro y pequeña empresa, en vez de dirigir las compras del Estado hacia la micro y pequeña empresa, lo único que están sacando leyes que para ellos dicen ser populares o dicen ser a favor de los trabajadores. Pero ¿a favor de cuántos trabajadores? Los formales solo son el 20% y el 80%, está en la informalidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cada día sacan más normas que finalmente promueven la informalidad. Entonces, esa es la invocación que nosotros hacemos. En noviembre tuvimos una reunión con el presidente de la República, le expusimos nuestra problemática, quedó en que vamos a sentarnos a hablar y ver cómo reactivar a la micro y pequeña empresa, pero hasta ahora no hemos tenido eco al respecto, y más bien, tanto el Ejecutivo como el Legislativo continuamente saca normas y leyes que van en contra de justamente de los trabajadores. ¿Por qué? Porque promueve la informalidad. Por eso va en contra de la estabilidad de los trabajadores. Ahora, señor mío, hablando de reactivación, en el gobierno anterior se dio una norma para que puedan beneficiar o de alguna manera reactivar algunas pequeñas y medianas empresas y otras empresas, ¿no? Que fue Reactiva. ¿Cómo benefició Reactiva 1 y Reactiva 2? ¿Cómo benefició este préstamo a su sector? Mira, el único que benefició es a los empresarios que tenían su cuenta o su, digamos, su línea de crédito en el banco. ¿Y cuántos son? Solo el 6% de la micro y pequeña empresa está en una institución bancaria formal. 6%. Entonces, solo a ese 6% le llegó Reactiva. ¿Por qué? Porque los bancos lo utilizaron para justamente ayudar a sus clientes. Pero más de ello no les llegó al resto de los 94% de la micro y pequeña empresa. Entonces, fue para nosotros un fondo que realmente no cumplió sus objetivos de reactivar micro y pequeña empresa. Y ese porcentaje incluso está pidiendo que se prolongue, ¿no? Los plazos de pago de Reactiva. ¿Usted tiene alguna información? Sí, porque cuando se dio Reactiva Perú, las condiciones que estipularon al inicio en realidad fueron cortas, ¿no? O sea, los plazos eran demasiado cortos, tanto digamos, el tiempo de gracia y el tiempo final de plazo de pago. Y eso se vio en la realidad, porque una vez que obtuvieron los créditos, el mercado no se reactivó o no logró reactivarse con la rapidez que se pensaba que iba a ser. Hasta hoy día, con todos estos problemas políticos y de crisis económica, el mercado no se ha recuperado. Entonces, si tú no puedes recuperar este mercado que teníamos antes de la pandemia, menos vamos a poder tener la capacidad de pago. Entonces, lo que se ha pedido es prolongar más los plazos, tener mayor tiempo de gracia y tener mayor plazo de pago. Pero lo han condicionado de tal manera que es imposible acceder a refinanciar o a extender esos plazos. O sea, estamos viendo que lamentablemente el Ejecutivo no tiene ni una experiencia de campo, o sea, no tiene ni una experiencia de lo que le ocurre a un empresario. Entonces dictan medidas quizás con sus conocimientos académicos o dictan sus medidas a través de sus asesores, pero estos
digamos, información que les llega, no es una información real de lo que ocurre día a día y lo que ocurre en las calles. Ahora, finalmente, señor Miu, volviendo a lo que es este anuncio, que muchas veces, hay que decirlo así claramente, se utiliza este tema del aumento de la remuneración mínima vital en temas políticos, ¿no? Cuando la situación hay veces, como estamos en estos momentos, hay crisis en lo que se respecta a la política y también en la situación económica. ¿No están de acuerdo entonces totalmente en ningún porcentaje que se suba el sueldo mínimo? Recordemos que no se sube hace 4 años. Mire, no es que no estemos de acuerdo, pero ya hay una institucionalidad, un mecanismo acordado, que es el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque este Consejo Nacional de Trabajo están las 3 partes más importantes que puede dilucidar o debatir el problema del sueldo mínimo y hacerlo técnicamente, porque subir por buscar el populismo, ¿no? No tiene ni un sentido. Como lo ha dicho la propia ministra, ¿no? La propuesta ha sido de la ministra de Trabajo. Así es, porque se le ocurrió un día y que hay que subir tanto y ya. No hay ni un sustento técnico. Y además, lo importante es, lo que nos preocupa a nosotros, es que cuando se impone un monto, sea cualquiera que fuese, poco o mucho, al final, como es antitécnico, va contra los trabajadores mismos, porque va a perder, digamos, va a terminar en la informalidad. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Si no, mire, antes de la pandemia estábamos en el 70% de informalidad, más o menos, y ya es alto. Hoy está en más del 80%. Entonces, en vez de buscar cómo promover empleo, que es el trabajo del Ministerio de Trabajo, más bien están buscando cómo se pierde puesto de trabajo. Entonces, creo que estos indicadores de informalidad nos va a dar, digamos, pautas para ver si están haciéndolo bien o lo están haciendo mal las normas que se estén dictando. Bien, entonces vamos a esperar este esquema en el cual se va a discutir estas subidas de remuneración mínima, que es el Consejo Nacional del Trabajo, donde también participan trabajadores, representantes de los empresarios y del Estado. Señor Miu, vamos a estar atentos entonces a lo que se viene. Muchas gracias por este enlace aquí con nuestra plataforma informativa de RCR. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lizardo, y nuevamente... Un gusto verlo después de cuánto tiempo. Un abrazo. Así es, de igual manera. Muy buenas tardes. Felicitaciones. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.